Bueno, buenas tardes, amados míos. ¿Qué tal? Espero que hayan estado bien en este fin de semana y que si ha salido, pues espero que haya tomado las medidas necesarias. Ya sea, discúlpeme, quizás ya lo aburre lo mismo, pero pues es por nuestro propio bien. Que haya tomado las medidas necesarias, se haya cuidado bien, porque recuérdese que cuidándose usted demuestra que en verdad ama a su familia o a los suyos. Y pues gracias a Dios aquí todo bien. ¿Qué más? Bendecidos, súper bendecidos y agradecidos sobre todo con Dios. Y no solo por cosas que hace que podemos ver, sino por esas otras cosas que muchas veces nosotros decimos: no sé cómo sucedió esto, no sé cómo se dio, pero hasta por esas cosas que nosotros no podemos ver, súper agradecidos con Él. Y pues qué, bendecido en gran manera de parte de Dios hacia mi vida, hacia mi familia. Gracias a Dios aquí pues testificarles que todos hemos estado bien en mi familia. No nos hemos enfermado, pues hemos podido gozar de las grandezas, de la misericordia de Dios hacia nosotros, hacia nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, etc. Y déjeme comenzar con una frase que quizá usted en algún momento la ha oído, la ha escuchado, quizás solo la ha oído en algún momento de su vida y no le ha prestado mayor interés o no ha, como decimos en buen salvadoreño, no ha copiado, es decir, no se ha puesto a meditar sobre ella. Cuando se quiere, se puede. O quizás ha escuchado esa misma frase, pero dicha de esta manera: de querer es poder. Si es que hoy vamos a meditar un poquito con respecto a esto, así como lo ha visto en el título, créame, sí, el título se llama Yes, I Believe. Y pues, ¿qué podríamos decir? Esa frase es muy verdadera, una frase sumamente verdadera, pero lastimosamente como humanos a veces pues postergamos lo que se nos manda a hacer, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en el kinder, o incluso muchas veces hasta en nuestro propio hogar. Nosotros retrasamos ciertas cosas. Y pues meditando en esto, pensando en esto, pues probablemente usted no me dejara mentir. Amas de casa, señores esposos, novios que ayudan en sus hogares, hijos. A veces hay actividades en nuestro hogar que sabemos que se tienen que hacer, que un ejemplo, lavar trastes, probablemente puede ser que usted hoy le ha tocado solo secarlos o acomodarlos, lavar, planchar, barrer. Son cosas que sabemos que se tienen que hacer. Por ejemplo, en un trabajo nosotros nos pagan por hacer ciertas actividades o una actividad en general, que esa actividad lleva otros pequeños pasos que tenemos que hacerlos. Probablemente nos toca hacerlo a diario, paso 1, 2, 3, 4 y nunca podemos hacer 1, 3, 4, no, tienen que ser así como es. Probablemente la monotonía usted lo aburre, lo desespera. Bueno, yo soy una de las personas que me encanta dibujar, me encanta ilustrar. Y pues los que me conocen saben cuál es mi estilo. Me gusta bastante el estilo cartoons, el cómic. Me encanta bastante ese estilo. Y pues eso no quiere decir que no pueda o no haya hecho a veces anteriormente una cierta ilustración con otro estilo que quizás no es el mío propio. Y soy de las personas que le gustan bastante retos así, pero a veces es como que, ay, no quiero hacer. Créanme que lo que a mí, pues la verdad como ilustrador, una de las cosas que sí no, en lo personal no hago, es dibujar con rejilla, malla, como usted quiera decirlo, en sectores, ¿verdad? Seccionando una imagen que en 4, en 5, 8 y cada sector igual esa imagen que usted va a copiar o a dibujar, igual hacer la partición para después plasmarla. Son una de las cosas que en lo personal a mí me estresan y por eso es que no la practico. He hecho
varios dibujos que quizá uno que otro cliente me haya pedido, una persona, y me ha dicho, puedes utilizar esta forma. Pues créame que yo soy de las personas que lo trazo. Probablemente en la escuela hay una materia que no nos encanta, no nos gusta y son las que más atrasamos. Y pues eso nos quita tiempo, nos mata las ganas de hacerlo. Y probablemente son actividades en las cuales nosotros solo nos hemos comprometido sin ánimo alguno. Nos hemos comprometido por simple y sencillamente por, ¿qué van a pensar de mí? Porque probablemente, no, si no lo hago, ¿qué van a decir de mí? Y no lo hacemos porque en verdad queremos. Y pues cuando esto sucede, no me dejará mentir usted, o fíjese en alguna de las personas que tenga este síndrome, que hasta preguntamos muchas veces cosas tan obvias. Es como que usted preguntara, le dicen, vaya, entra a mi casa. ¿Podés entrar? Dale, entra, sentite en tu casa. Y como que usted preguntara, ¿y entró por la puerta? O como que de repente le diga la mamá al hijo, ¿verdad? Hijo, anda, bañate. Ah, vaya, mamá, está bueno, pero... Y me baño y después me quito la ropa. Son cosas que... o el papá, ¿verdad? Mira, tenés que lavar tu ropa y después plancharla. Y vaya, está bueno, papá. Y después, mira, papá, y para planchar, ¿cómo conecto la plancha? ¿O cómo se tiene que poner? Probablemente son actividades, como lo dije antes, que no nos gustan y que por eso a veces le damos largas y hasta preguntamos lo más obvio. Eso simple y sencillamente es porque no nos gusta, porque no nos hemos comprometido, porque no queremos, como lo dijimos en un principio, querer es poder. Y si yo quiero, lo voy a hacer, voy a poder hacerlo. Y pues si no queremos, difícilmente. Aquí en El Salvador se tiene un dicho, ¿verdad? No sé en su país si tendrán algún dicho parecido a este, pero dice que el pan a la fuerza, ni el pan a la fuerza es bueno. Ni el pan a la fuerza es bueno. O ni la comida a la fuerza es buena. Así de fácil. Y para no quitarle mucho su tiempo, así como lo vio en el título, vamos a estar meditando en San Juan capítulo 6 del 28 en adelante. Bueno, no, más adelante voy a comentar eso, que es uno de los males como seres humanos, que lastimosamente, no importa si somos jóvenes, no importa si somos adolescentes, no importa si ya somos adultos mayores, no importa si ya somos adultos de la tercera edad, no importa, es uno de los males que a cualquier edad se nos puede presentar. Es un síndrome, es una enfermedad, no como tal, sino que podríamos llamarla así, que de repente nos pega a nosotros como humanos, que es el olvidarnos, la amnesia que nos puede dar, y no necesariamente porque nos hayamos pegado en la cabeza y ay, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? No, sino que es una amnesia selectiva. Y pues quiero ponerle este ejemplo, un ejemplo en el cual yo me he sentido identificado por lo mismo, porque a veces nos comprometemos o se nos asignan ciertas actividades que no nos gustan, pero lastimosamente hay que hacerlas. Muchas veces en el trabajo, en la escuela, vamos a tener que hacer cosas, actividades o compromisos que adquirimos que no nos van a gustar, y quizás por ende vamos a estar, ay no, de otro rato lo hago. Por eso es que dicen, y es bien comprobado, que lo que más difícil es el comenzar algo. Eso es lo más difícil. Así es que en San Juan capítulo 6 versículo 28, si usted gusta, póngale el literal A, número 1, y titula esto como ¿qué hago? Y por eso le mencioné esto de la amnesia selectiva. Aquí vemos que Jesús estaba con los discípulos y con otras personas,
Y pues prácticamente acababa de pasar que muchos samaritanos creyeron en Jesús. Antes de aterrizar a esto que vamos a leer, había muchos samaritanos que habían creído en Dios. Recordemos que el pueblo de Samaria era un pueblo que no estaba tanto en acuerdo o no aprobaba ciertas cosas o costumbres del pueblo de Israel. Por eso es que no eran muy compatibles en ciertas cosas. Y no obstante en esto, pues Jesús sanó a un funcionario. De igual manera, pues antes de llegar a esto, Jesús sanaba a un inválido. Vemos que hizo el milagro. También de igual manera les compartió la vida mediante el Hijo, es decir, él mismo Jesús, la vida que él podía ofrecerles, que Dios traía hacia nosotros. Y de igual manera, ¿verdad? Vemos cómo alimentó a 100,000 personas sin contar mujeres ni niños. O sea, que eran más. Y quizás prácticamente vemos que en este hizo un milagro que ya iba más enfocado a los discípulos. Prácticamente fueron los que tuvieron la primera expectativa, los que estuvieron en VIP. Y pues Jesús caminó en el agua. Y ya después de todo esto vemos que les dice, como le dije en un principio, ¿y qué hago? Decimos muchas veces, preguntamos lo obvio. Y dice el 28, versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaban a Jesús. Y no creo que Jesús no les haya comentado antes de llegar a este punto la forma de pensar de Dios Padre. A estas alturas prácticamente Jesús había compartido con ellos el plan que Dios tenía, las buenas nuevas que Dios tenía para cada uno de nosotros, para la humanidad, los deseos de parte de Dios, las bendiciones que Dios quería en nuestra vida y quería darnos por medio del Hijo y por medio de seguir ciertas normas, ciertas reglas para bendecir a la humanidad. A estas alturas yo pues no creo que Él no les haya compartido el pensar, el sentir de Dios Padre hacia la humanidad. Y por eso es que a veces nosotros nos toca hacer algo. ¿Y cómo se hace? Pues, aunque sepamos bien cómo se tiene que hacer el proceso, y si no nos gusta, buscamos excusas, buscamos 1,001 excusas para no poder llevar a cabo lo que se nos ha encomendado. Recordemos que a estas alturas Jesús ya les había hablado, no solo a sus discípulos, de ir y llevar bendición, llevar fruto, llevar las buenas nuevas a todo el mundo, a toda criatura. Y pues, en el versículo 28, el que le sigue, vemos una respuesta de parte de Jesús y dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió a Jesús. ¿Y a quién había enviado Dios? ¿A Michael Jackson, a Michael Jordan, a un Phillips, a Albert Einstein? No, vemos que envió a Jesús. Prácticamente Él está solo diciendo que hay que creer en quien fue enviado en representación de Dios Padre, que es el mismo Dios Hijo. Y prácticamente les estaba diciendo, póngale ahí como literal B, número 2, como usted le quiera poner, si está llevando nota. Créele, simple y sencillamente. Si no, dígame usted seguiría al pie de la letra indicaciones de una persona de la cual usted no cree, o no tiene por lo menos la confianza de más o menos decir, puede que tenga razón. Pero a veces hay personas en las cuales en verdad, ya sea que nuestro corazón no está dispuesto a hacerlo, a quererlo hacer, por eso es que ponemos muchas excusas. Usted no va a seguir a personas en las cuales no cree,
o personas en las cuales usted no comparte sus deseos, no comparte sus sueños, sus metas o sus anhelos, o un objetivo en común por el cual usted se relacione con esa persona o con esas personas. Lastimosamente, a veces, como lo dije al principio, nosotros solo nos metemos en compromisos, y no porque queramos en verdad hacerlo, no porque salga de nuestro corazón muchas veces el querer realizarlo, porque sí tenemos una comunión con esta persona o con este partido o con esta comunidad, como usted le quiera llamar. Lastimosamente, pues prácticamente lo que les estaba diciendo, que únicamente tenían que creer en el que fue enviado por Dios. Simple, sencillo, sin andar dando tantas vueltas. No les estaba recordando los 10 mandamientos que a Moisés se le fueron dados, las leyes que a él se le fueron dadas. No les está diciendo tampoco, sí, es que mira, primero tienes que honrar a tu mamá, primero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. No. Prácticamente en este punto él les estaba diciendo que preguntaron cuál era la obra o qué se tenía que hacer para realizar la obra. No era la primera vez que Jesús compartía con muchas multitudes la obra que él venía a hacer y de qué manera Dios iba a utilizar a personas, iba a explicar qué se tenía que hacer para realizar esta obra. Y pues él simple y sencillamente les responde, y me lo imagino que ha de haber sido, me lo imagino un Jesús quizás con una sonrisa, no de burla, sino que una sonrisa como que, ay mis niños, ay mis pequeñitos, mis bebés, con una sonrisa cariñosa, cálida. No como quizás a veces nos pasa a nosotros y, ay, pero es que no entendí, ya te expliqué 1000 veces y no lo puedes hacer, qué bárbaro, que no, o como muchas veces dicen, que no te dan esos 4 dedos de frente para... No, me lo imagino un Jesús tranquilo, relax, y que le respondía simple y sencillamente que había que creer en quién fue enviado de parte de él. Y pues... prácticamente creer en alguien es aceptar, es compartir sus deseos, sus metas, sus anhelos que tienen en común. Porque se nos va a hacer mucho más fácil el accionar, el quererlo hacer o que salga de nuestro corazón si compartimos un vínculo con esa persona o con esas personas a las cuales yo quiero agradar. En el versículo 30, recordemos, San Juan 6, versículo 30, vamos ahorita. Otra pregunta, ¿y qué señales harás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Como se lo dije en un principio, el ser humano tiene un síndrome, tiene una enfermedad que se llama amnesia selectiva, que cuando hay algo que no nos gusta, hay algo que eso nos va a recordar, va a ser un recordatorio para seguir adelante o para hacer las cosas que se nos han encargado, no, se me olvidó. ¿Y por qué? Porque probablemente no nos gusta, probablemente no queramos hacerlo, sino que hayamos adquirido ese compromiso no por ganas o gusto de nosotros, sino porque quizá nos sentimos presionados en el momento, quizás porque, ay, pero es que si digo que no, ¿qué va a pensar el hermano? Ay, la hermana me está viendo, quizás voy a decir que sí para ni modo, pues. Lastimosamente eso pasa. Y cuando eso pasa, pues llega a nuestra mente se nos borra el cassette, el chip, el nanobyte, como usted le quiera llamar, la memoria RAM o el disco duro, se nos borra para recordarnos que sí podemos hacer esas cosas. Pues este pueblo, como se lo dije en un principio, por mencionar uno, ¿verdad? Había pues sanado al hijo de un funcionario. Recordemos que a todo esto Jesús ya había convertido el agua en vino. Es decir, ¿qué más señales querés que esto va? Te lo pongo así. Te puedo decir, no lo vayas a hacer, solo es un ejemplo.
Te puedes ir a cualquier calle que tú sepas que es transitada a la hora pico. ¿Qué va a pasar? Si tú te quedas en medio de la calle, ¿qué más señales querés que tu vida esté en riesgo? Que te van a pitar, que probablemente muchos carros o motos van a intentar esquivarte. En el mejor de los casos, probablemente va a llegar alguien y te va a decir, hey, mira, quítate que tu vida esté en riesgo. ¿Qué más señales querés para saber que tu vida en esos momentos va a estar en riesgo? ¿Qué más señales querían estas personas? Por eso les digo, amnesia selectiva. Muchas veces cuando no queremos hacer las cosas, buscamos mil excusas. Buscamos hasta lo más simple, decir, ay, pero es que no me acuerdo cómo se hacía eso. Lastimosamente, como punto número 3, literal C, si tú lo llevas así, ponele este versículo 30 que vimos, demuéstrame. Muchas veces nosotros le decimos, ay, no, pero es que si es de parte tuya, demuéstramelo. No te estoy diciendo que no es algo bueno, no es algo malo hacerlo. Es tu relación contigo y Dios. Pero muchas veces nosotros ponemos como excusa eso. Es como que de repente su mamá lo mandara a comprar y le dijera, mira, fulanito, anda a comprarme. Va a demostrarme que sos mi mamá, pues de verdad, y voy a hacerte el mandado. Es algo que no, ¿verdad? Algo que no tiene mucha lógica. Pues, lastimosamente, el pedir una prueba, una demostración de algo, un comprobante, muchas veces es falta de confianza de parte de la persona, de X parte, ¿verdad? De una de las partes. En este caso, pues eran ellos, eran los discípulos, eran las personas que seguían a Jesús. Como lo vimos anteriormente, estamos compartiendo en AM Express, que es el otro grupo, ¿verdad? Compartíamos hace poco que muchas veces muchas personas se van a acercar a ti, a nosotros, por ver qué consiguen, por ver de qué manera ellos se lucran, ya sea con dinero o con experiencia que adquieran de parte de nosotros. De igual manera pasaba con Jesús. Jesús no era la excepción. Y muchas personas solo estaban ahí por ver qué conseguían, que cae, como decimos en buen salvadoreño. En el versículo 31 nos dice, versículo 31, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, con él, como está escrito, pan del cielo les dio Dios de comer. Recordemos que Dios les dijo pues prácticamente que Él iba a estar protegiéndolos. Eso incluía pues prácticamente el protegerlos de la intemperie, el protegerlos del clima, el protegerlos, recordemos, del faraón que pues había venido a liberar, que había venido a destruir el pueblo que Moisés y Dios habían liberado. Y prácticamente les estaba diciendo eso, ¿verdad? Él les respondió, les dio la muestra pequeñita, y no creo no creo que Jesús sea de las personas, no creo que Dios sea de las personas que vivan del pasado, así como los humanos, de que, ay sí, es que en el año 2000 tanto yo gané 3 medallas. Ay no, pero es que yo me acuerdo, si sos cristiano, ay no, yo me acuerdo que la primera vez que prediqué se convirtieron tantas personas en el año 2030. No, Jesús no vive del pasado, pero si les mencionó esto que pasó años atrás, no es porque Él quisiera vivir del pasado, sino que porque simple y sencillamente, amnesia selectiva, se les había olvidado que Él hace poco había convertido el agua en vino. Se les había olvidado que Él sanó al hijo de un funcionario. Se les había olvidado que caminó sobre el agua. Se les olvidó que Dios en esos momentos que liberó a su pueblo, abrió el mar rojo en dos y pasaron, no como salen las películas, que habían charcos pequeñitos, no, pasó en seco, la arena seca. Se les había olvidado esas pequeñas cositas que acaban de pasar. Por eso Él dijo, les voy a recordar algo que pasó hace bastante. No porque lo que había hecho hace poco Él no tuviera relevancia, sino que porque simple y sencillamente si se les olvidó algo de hace ratito,
Les voy a recordar algo que pasó hace muchos años. Ha de haber pensado. Pues ahí vemos la muestra, una de las señales que él ya había hecho. Y solo ten en mente esto. Versículo 32 y 33 nos dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Afirmó Jesús: el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El 33 nos dice: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Qué les estaba diciendo? Le dijeron cuáles son las pruebas. Pues ahí les recordó lo que pasó hace rato. Y les afirmó, les recordó que no fue Moisés. No era el autor, no fue el perpetuador, no fue el que hizo esto. No fue él el que hizo ese milagro. No fue Jonatán, no fue su hermana, no fueron las personas que iban en el campamento, no fueron ellos. Fue una señal de Dios, prácticamente, y ponerle esto como literal que 6 o literal D o F, me parece que es F, el único autor. ¿Quién fue? ¿Qué les estaba diciendo él? No fue Moisés el que te hizo el milagro, prácticamente les estaba diciendo él, ¿verdad? Sino que ¿quién? Pero que Jesús no estuvo ahí en ese momento para dar fe y testimonio. No, pero Jesús y Dios es la misma persona, el Espíritu Santo, ellos tres son uno mismo. Y que no estuvo ahí quizás físicamente o mortalmente, llamémosle así, pero sí en su espíritu. Fue exactamente el mismo. Y más adelante incluso nos dice que quién es el que da el verdadero pan de vida para el mundo. ¿Y quién es el pan de vida? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién será ese pan de vida? Prácticamente Jesús. Así de fácil, así de simple. Y, ¿sabes? Estas personas en este versículo siguiente prácticamente son las que le dieron el título a esto que hoy estamos meditando. Yes, I believe. No hablo en inglés, duras penas y lo mastico. Pero, ¿sabes? Estas personas le dieron el título a esto. Versículo 34 nos dice lo siguiente, y pone atención a esto. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Prácticamente estaban diciendo ellos, sí, yo creo. En ese momento, se les abrió el chip, se les abrieron los sentidos. En ese momento esa amnesia selectiva, desapareció y vino a ellos esos pensamientos, esos recuerdos, todos esos milagros que ya habían visto, habían presenciado. Muchos de ellos no tuvieron más que decir, yes, I believe. Sí, yo creo. Y ponerle como título, como literal, si tú estás escribiendo esto, que es literal número 6, si tú le quieres decir así. El literal F, si pues quieres ponerlo así. Pues prácticamente por fin en este versículo 34 ellos se convencieron y declararon, quizás no con estas palabras de decirle sí, yo creo, pero si tú no crees algo no vas a pedir en eso que te están ofreciendo. Y ellos simple y sencillamente, y dice ahí el 34, te lo repito, el Señor le pidieron, danos siempre ese pan. Fácil, simple y sencillamente ellos estaban reconociendo, Señor, sí, yo creo en ti, yo creo en lo que me has mandado hacer, yo creo en esas maravillas que tú has hecho en otras personas y que vas a hacer en mi vida. Yo creo, yo no sé en estos momentos cuáles son tus dudas, yo no sé cuál es tu problema, el que te ha quitado esa falta
de confianza en ti o en Dios. Pero pues, ¿qué más ejemplos? Te invito a que leas la Biblia y te invito a que pues puedas tomarte tu tiempito y leer aquí San Juan. Es un libro lleno de muchos milagros que Dios hizo, y con algunos pocos que leas, créeme, te vas a convencer. Hay personas a las cuales puedes preguntarles qué es lo que Dios hizo en su vida y en las cuales te puedes convencer. Y si tú necesitas un milagro en estos momentos, créeme, pedíselo. Que si Él dijo que te iba a dar el pan, y no solo un pan un pan francés, un pan duro, rancio, no, sino que te iba a dar ese pan de vida, y no una vida así, llena de placer, no, una vida eterna, simple y sencillamente. Versículo 35, ya para terminar y no quitarte más tu tiempo. 35, recalca, y ojo, oído con eso. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Qué estaba diciendo ahí? Yo. Jesús decía en esos momentos, yo, y cuando se refería a Él, se estaba refiriendo a Él con su persona, a Dios Padre, al Espíritu Santo. Él es el único que llegue a Él. ¿Qué? Que no iba a tener hambre. Que los que lleguen a Él no van a tener sed. ¿Qué más querés? ¿Qué más prueba querés? Mira, te invito a que hagas esto. Haz esto conmigo. Sí. Si podés pellizcarte. Suave, pues, pero sentí. ¿Cómo sabes que estás vivito? Porque me acabo de toquetear, acabo de sentir. No, simple y sencillamente estás vivo porque tú lo sabes. De igual manera, así como sabes que tú estás vivo, y de igual manera como sabes cuando tu vida está en riesgo, así de igual manera Él te va a hacer sentir lo que Él quiere que tú hagas. No sé qué es lo que te está interrumpiendo, no sé qué problemas has tenido estos últimos meses para que tu confianza en Él haya decaído, pero te invito a que te encerres en tu lugar favorito, no sé en qué lugar de tu casa, si estás solito, pedirle ese pan, decirle que tenés hambre, decirle que te perdone o que nos perdone, porque a veces nos da esa amnesia selectiva, y que a veces probablemente en tu vida, a veces o quizá algún momento puedes llegar a sentir en un compromiso y que ya no te deleites con eso que Él una vez te pidió que hicieras para Él. Pero como lo vimos en un principio, querer es poder. Así es que muchas gracias nuevamente por haberme prestado atención. Y como te lo digo, vuelvo y te repito, los espero aquí el próximo domingo a la misma hora. Primero Dios, estemos vivos. Que mi Dios Todopoderoso te bendiga esta semana. Y no te lo digo solo por decir, sino que porque en serio lo deseo para tu vida. Deseo que te bendiga, que así como esta semana a mí me ha bendecido, que así como esta semana no me ha dejado aguantar hambre en ningún momento, que probablemente no tengo la refri llena, que probablemente no tengo la cena llena, pero no me ha faltado comida, ¿sabes? Y eso solo Él lo puede hacer. Si no me ha faltado comida aquí en la tierra, créeme que mucho menos me ha faltado esos milagros, esos detalles que Él tiene conmigo. Y te invito a que lo pruebes. Así es que muchas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias por haberte tomado el tiempito de haberle dado play a esto. Y te espero el próximo domingo. Y te invito de igual manera, pues ya estamos en Facebook y próximamente en Instagram. Lastimosamente no hemos podido ver de qué manera subimos estos videos por ser muy largos. Si no, pues vamos a tener que hacer pequeñas cápsulas de lo que compartamos, resumido en 30 segundos o en un minuto máximo. Pero de igual manera estamos trabajando en eso. Pues te invito a que tomes esa decisión y que sea porque tú querés y tú anhelas servirle o hacer lo que Él te está pidiendo. Sabes que, te confieso, va a valer la pena. Si es que muchas gracias por el momento brindado
De igual manera, si usted sale o piensa salir, tome las medidas necesarias. De igual manera, aquí cada versículo que hemos leído, te invito a que lo veas con tu Biblia en mano, si puedes hacerlo en una app, pero eso sí, ten cuidado, que es mucho más confiable lo impreso. Pues te invito a que lo leas, que lo analices. Como te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir, aquí yo no te voy a hablar de nada que no venga de él. Primero él me lo regala a mí para que yo después te lo pueda compartir a ti. Y como te lo he dicho antes, como se lo digo a mis muchachos en el grupo AM Express, yo soy Boris. Si no me conoces a mí, créeme que no te estás perdiendo de absolutamente nada. Pero si no conoces de Dios, créeme que te estás perdiendo de todo. Si es que te invito, te reto, te insto a que lo hagas. Si es que nos estamos viendo, muchas gracias. Bye bye, chaito, nos vemos.